El deporte son historias, momentos, hazañas que hay que contar, escuchar y vivir. Ponte cómodo, ya comienza la otra cara de la moneda. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Yo soy Ernesto de Valdés y el día de hoy arrancamos con la otra cara de la moneda, conocer más allá de lo que sucede dentro del deporte en eventos específicos, y el día de hoy vamos a arrancar con los ataques terroristas en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996. Y para arrancar tenemos como invitado especial y padrino de este programa, Antonio de Valdés, para que nos platique. Antoine, tú estuviste ahí. Efectivamente, saludos a todos, un abrazo. Atlanta 96, una experiencia olímpica especial que se convirtió en algo totalmente distinto a lo que estábamos acostumbrados después de todo lo que se vivió en el Parque Olímpico, ¿no? Que pues era un sitio, digamos, de fiesta, de reunión, de que la gente se iba a divertir y luego se convirtió pues en un momento amargo y un momento triste, ¿no? Y sobre todo con mucho miedo para la gente en ese instante. Vamos a poner un poco de contexto, qué es lo que sucedió ese día, el 27 de julio de 1996 en Atlanta. Un paquete explosivo compuesto por una olla a presión llena de clavos y tuercas aumentó la letalidad justamente de este atentado. Fue colocado por Eric Robert Rudolph, que a la larga pues fue detenido y de hecho está en este momento en cadena perpetua. Pero bueno, para arrancar, ¿cómo fue la cobertura? Algo normal, no estaban del otro lado del mundo, los horarios digamos que eran parecidos. ¿Cómo fue la cobertura de Televisa? Sí, bueno, la cobertura fue espectacular como se acostumbra. Fue un evento olímpico que tuvo mucha polémica porque se estaban cumpliendo 100 años del olimpismo moderno. 1896, Atenas fue la primera experiencia olímpica de la era moderna. Y bueno, la lógica indicaba que en 1996 pues le dieran los Juegos a Atenas. Finalmente ganó pues la comercialización, ganó la Coca-Cola. Atlanta sabemos que es pues el centro, ¿no? El gran centro económico de ese refresco. Y bueno, pues el poder económico superó al romanticismo de los Juegos Olímpicos. Atlanta 1996 fue la 26ª edición de los Juegos Olímpicos modernos y la primera vez que se celebraron en el sureste de los Estados Unidos. Representó la celebración de los 100 años del olimpismo moderno. La elección de Atlanta como sede fue significativa, ya que demostró la creciente importancia de los Estados Unidos en el mundo deportivo y la cultura global. Estos Juegos Olímpicos fueron históricos por varias razones. Fueron los primeros Juegos Olímpicos en incluir el voleibol de playa y el softball como deportes olímpicos. También fue la primera vez desde 1972 que todos los comités olímpicos nacionales participaron en los Juegos, lo que reflejó un espíritu de unidad y colaboración en el movimiento olímpico. Pero bueno, hablando acerca de la cobertura, fue una gran cobertura, muchísimos comentaristas, muchísimos reporteros, invitados también. Fue una gran cobertura y la verdad es que está resultando muy entretenido. De hecho, fue muy entretenido para todos nosotros, pero sí se vivió, digamos, un cambio en el mood de los Juegos Olímpicos después de lo que se vivió en el Parque Olímpico. El atentado en el Parque Centenario durante los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 fue un acto terrorista que ocurrió el 27 de julio de 1996. Una bomba estalló en el área del parque, donde se llevaba a cabo un concierto gratuito como parte de las festividades olímpicas. La explosión ocurrió en la madrugada y causó la muerte de 2 personas e hirió a más de 100. El dispositivo explosivo, una mochila cargada con clavos y tornillos, fue colocada debajo de un banco en el área del concierto. La explosión causó daños significativos en el lugar y generó pánico entre los asistentes. Se descubrió que el atentado fue perpetrado por Eric Robert Rudolph, un extremista de derecha, que también fue responsable de otros actos terroristas en Estados Unidos en la década de 1990. Rudolph fue capturado en 2003 y sentenciado a cadena perpetua por sus crímenes, que Atenas terminó siendo sede del 2004. Correcto, le dieron los Juegos Olímpicos 8 años después. ¿Cómo te enteras de lo sucedido? ¿En dónde estabas? Justo fue en la noche,
habíamos terminado transmisiones, de hecho estábamos caminando ya hacia los vehículos para regresar, no estábamos en hotel, estábamos en unos departamentos, en una zona muy bonita ahí en Atlanta, y bueno, terminó, nos subimos al coche, alguien dice que se escuchó algún tipo de tronido, estruendo, etcétera. ¿Alguien que iba contigo? Sí, algunos. Íbamos en varios autos, éramos muchos los que salíamos. Se hacía en ese entonces, empezaba la jugada olímpica, fíjate. Era, si no me equivoco, fue la primera versión, ¿sí? La primera versión de la jugada olímpica. Y entonces salíamos de la jugada olímpica y era un grupo más o menos numeroso que terminaba, digamos, la labor, el trabajo del día, y bueno, pues después de un día muy largo, pues lo que estás pensando es en el descanso y en ir a cenar algo y evidentemente pues estar listo para el día siguiente. Entonces, alguien dice que se escuchó algún tipo de estruendo, la verdad es que no fue nada así aparatoso, ni mucho menos, tampoco estábamos tan cerca en ese momento del Parque Olímpico, y pues nos fuimos a los departamentos y a dormir. Sin embargo, como la noticia inmediatamente empezó a correr, no con la velocidad que ahora corre la información con las redes sociales, etcétera, etcétera, pero se abrió canal. Después de que ya se confirmó que era un atentado, se abrió canal. Tanto hubo gente en México como gente también en Atlanta, que inmediatamente que se confirmaron los hechos, se hizo una transmisión especial. Me acuerdo Fernando Schwartz fue el que estuvo en la parte, digamos, de Atlanta para dar la información. Pues ahora sí que lo poquito de información que iba surgiendo de lo que había sucedido, ¿no? Porque en realidad sabes que pusieron una bomba, que hubo un atentado, pero pues ahora sí que qué cantidad de víctimas, cómo sucedió, se presentó solamente en un lugar o fue en más lugares. O sea, todo esto era pues un poquito de incógnita, ¿no? Y entonces ir averiguando poco a poco qué es lo que había sucedido. Y evidentemente todos nos fuimos reuniendo en la mañana, allá en el IBC, el Centro de Radio y Televisión, todos nos fuimos reuniendo para pues entender lo que había sucedido y para ver qué venía a continuación, porque hubo la duda, ¿no? Se paran los Juegos Olímpicos, siguen los Juegos Olímpicos, finalmente decidieron que continuaran los Juegos Olímpicos, pero ya en una situación totalmente distinta en cuanto a la seguridad. 2 personas perdieron la vida, más de 100 heridos. ¿Cómo cambió el tema de la seguridad ya en los estadios? Muchísimo. No solamente en los estadios, en todos lados, en todos lados. Lo que antes era entrar al IBC o entrar al centro de prensa o entrar al centro de convenciones o a los escenarios, etcétera, etcétera, lo que antes era rápido, realmente era rápido, ahora eran unas colas interminables, porque estamos hablando de que son miles de personas las que se involucran en Juegos Olímpicos. Entonces, sí, primero que nada, el sentir de la gente, ¿no? Eso yo creo que más que hacer una cola o de tener que esperar un poco para entrar a un escenario, etcétera, etcétera, que pues les puede resultar molesto, pero más era ese ambiente después de, ese ambiente de, caray, no sé si estoy seguro en el estadio, no sé si estoy seguro en el IBC, o sea, como que hubo un ambiente de incertidumbre, de poquito de miedo, de lo que se vivió en los últimos días de esos Juegos Olímpicos, ¿no? Pues que cambió completamente y la seguridad subió, pues no sé, a nivel máximo, ¿no? O sea, no había forma de que alguien entrara a un sitio en donde se estaba desarrollando la actividad olímpica sin antes ser revisado, pero profundamente, ¿no? Salt Lake City era la ciudad predilecta para quedarse con la sede para los Juegos Olímpicos de Invierno en 1998, siendo superado por Nagano, Japón, debido a los ataques terroristas en Atlanta, las amenazas de ataques en Salt Lake, más temas de corrupción en el Comité Olímpico Internacional.
Fue hasta 2002 que la ciudad estadounidense consagró su candidatura y fue sede de los Juegos Olímpicos en ese año. Tras los ataques terroristas a las Torres Gemelas en Nueva York, el 11 de septiembre de 2001, la seguridad de los Juegos fue maximizada a niveles nunca antes vistos, tanto para turistas, delegaciones y medios de comunicación. Las víctimas de ese día fueron recordadas durante la ceremonia de apertura, cuando ingresó al estadio la bandera que fue rescatada de las ruinas del World Trade Center. El autor del atentado, ya el que ya les comentábamos, Eric Robert Rudolph, ya había sido también el que había hecho un atentado en Salt Lake City en 1998 y de hecho por eso no le dieron la sede de los Juegos Olímpicos de Invierno a Salt Lake City, se los dieron también poco después. Pero a lo que voy es, ¿había algún tipo de sentimiento de peligro antes de la tragedia? No, la verdad que no. No. O sea, el trabajo era completamente normal. Era pues, lo que estamos acostumbrados a hacer cuando vamos a unos Juegos Olímpicos. Sí pasas seguridad, sí necesitas, obviamente, tu acreditación, si no, no pasas ¿no? O sea, no hay forma de ingresar. Pero bueno, realmente el evento se estaba llevando con normalidad. A lo mejor un poquito desorganizado, pero con normalidad. Sinceramente no se sentía ningún tipo de peligro, estábamos disfrutando y estábamos gozando del evento como normalmente sucede, ¿no? Como había pasado 4 años antes en el 92 en Barcelona, o como lo vivimos después, ¿no? En los siguientes Juegos Olímpicos que realmente se pretende, ¿no? Que sea una gran fiesta deportiva, pero bueno, cuando pasa un incidente de este tamaño, lógico, pues cambia mucho el asunto de si te sientes inseguro, si no estás pues así como que muy cómodo en tu trabajo, ¿no? Que a final de cuentas se trata de proyectarle a la gente pues que es una fiesta y que es un momento histórico, ¿no? Cada Juegos Olímpicos son históricos. ¿Cómo fue la reacción de la familia? En este caso mi mamá. La conozco bien y sé que es un poco preocupona. ¿Cómo fue la reacción de la familia? Pues sí, obviamente, cuídate, no arriesgues, no vayas a estar solo saliendo de los escenarios, etcétera, etcétera. Pero bueno, pues eso es normal, o sea, finalmente la familia se preocupa, todo mundo quiere que llegues al lugar y que dejes el lugar y que estés perfecto, sin ninguna circunstancia, pero no, nada así exagerado, la verdad. Nada más allá. Sí, no. ¿Hubo algún tema de cancelaciones o de modificaciones en horarios de competiciones? No. Ninguna. No, el evento continuó normal, pero lo que sí, insisto, con una seguridad brutal. O sea, una seguridad como no habíamos visto antes y no hemos visto después. Sí, un antes y un después, como por ejemplo los atentados del 11 de septiembre, ¿no? Bueno, sí, el 11 de septiembre, ahora que lo mencionas, cuando un mes después, poquito más de un mes luego de los atentados, fuimos a Nueva York a la Serie Mundial y era una locura. Sí. Era una auténtica locura. Había todo tipo de seguridad y además Nueva York, porque además llegaron los Yankees a aquella Serie Mundial del 2001 y justo recuerdo perfecto que fue el presidente en ese entonces, el presidente Bush, el que lanzó la primera bola en el primer juego en Yankee Stadium y había una seguridad impresionante, ¿no? Televisa, ¿le pasó por la mente o les pasó por la mente a ustedes regresarse de la cobertura? No, me parece que sí fue un momento muy dramático, histórico, pero no, o sea, la cobertura siguió con los juegos, con las transmisiones normales, con los programas normales, siguió la cobertura y no hubo, a lo mejor en los altos mandos, en las altas esferas de Televisa se manejó algo, pero a nosotros no nos llegó absolutamente nada, que además, si ponemos en contexto lo que estaba sucediendo en ese momento
todavía ni era Televisa Deportes, era simplemente Deportes de Televisa. Estaba llegando a ser cabeza en ese instante, en Atlanta 96, estaba llegando Guillermo Cañedo, Pablo Cañedo, Pablo, el hermano de Guillermo. Pablo Cañedo, que había sido presidente de la América, se convirtió en el vicepresidente de eventos especiales, era nuestro jefe, y ahí vinieron algunas modificaciones importantes en toda la estructura de lo que era deportes en Televisa, ¿no? Pero bueno, ahí estaba Pablo, ahí estuvo con nosotros Pablo, recuerdo que Guillermo Ortega estuvo con Javier Alarcón, Javier estaba en México, estuvo conmigo, y yo creo que estuvo Fernando Schwartz en la inauguración de Atlanta 96. ¿Todavía no se acostumbraba a que estuviera Joaquín López Dóriga? No, fue digamos que el Inter entre Jacobo y Joaquín. Y esa vez fue Memo Ortega. Y estuvimos en esa ceremonia de inauguración y estaba Pablo Cañedo presente, que te repito, era ya en ese momento nuestro jefe, y pues ahí estuvo él durante prácticamente todo el evento. Entonces, la verdad es que no hubo ninguna posibilidad de que se hiciera alguna modificación de la cobertura. Porque digo, fue una cosa grave, fue una cosa terrible, hubo un par de personas que fallecieron, hubo muchos heridos, pero bueno, pensando en atentados terroristas, en lo que sucedió más adelante, que lo acabas de mencionar, de las Torres Gemelas, etcétera, etcétera, u otros atentados que se han presentado, pues este fue de menor escala, ¿no? ¿Cambió algo en ti, en la forma de ir a estos eventos, de estar en estos eventos, pensando obviamente en lo que venía, ¿no? Que era Sydney 2000. No, la verdad que no. No. Yo, sinceramente, disfruto mucho de estos eventos. Eres un tipo tranquilo. Pues sí, muy tranquilo, la verdad. Pero no, la verdad no cambió nada. Luego, los Juegos de Sydney, bueno, fuimos a Nagano, primero, a los Juegos Olímpicos de Invierno. Fue una cobertura más pequeña de Televisa. Y luego fuimos a Sydney en el 2000. Ahí fue una cobertura muy amplia. Y además una ciudad que, bueno, si algo te hace sentir Sydney, pues es una enorme seguridad, ¿no? O sea, te da una paz y una tranquilidad. Tú ves a gente, a niños, niñas, caminando en las noches solas, no pasa absolutamente nada, es una gran seguridad. Entonces, pues no, en realidad pues, tocaron dos sedes, en Japón, Nagano, y el caso de Sydney, Australia, pues, son dos países que pues, normalmente se vive con mucha tranquilidad, ¿no? Sí, de acuerdo. Más allá del tema de los atentados, ¿alguna anécdota que tengas en Atlanta? Pues pasaron varias, pasaron varias. Como trabajábamos toda la tarde, todo el día, toda la tarde, parte de la noche, entonces íbamos a un súper que estaba ahí cerquita de los departamentos donde estábamos, pero nuestro súper era en la madrugada. Y no sé por qué o cómo salió un video por ahí en el que veníamos caminando de regreso. Creo que venía Enrique Burak, venía Claudita Esteva y venía tu servidor. Creo que Beto Murrieta también. Y por algún motivo, y sinceramente ni me di cuenta, pero pues sí fue bastante... Que le dejaste todas... O sea, Claudita Esteva llevaba como 25 bolsas así, y yo venía caminando con las manos libres, pero no sé de dónde sacaron esa imagen, pero la subieron y fue así como que de mucho cotorreo. Otra anécdota curiosa es que decían que a una cuadra de donde estaban los departamentos donde nos quedábamos, que a una cuadra vivía Elton John. Okay. Eso decían. No lo vimos, obviamente, pero decían que ahí vivía. ¿Lo fueron a buscar? Pues yo creo que más de uno fue por lo menos se pasó ahí al lugar en donde decían que vivía Elton John, pero nadie lo vio. No estaba por ahí el Pepillo. Sí. Pepe ya seguramente había hecho 1 o 2 rondines, ¿no? A ver si encontraba Elton John. Y otra que les decía yo hace un momentito que estuvieron medio desorganizados. Por alguna razón,
les costó trabajo contratar a gente de Atlanta. Y entonces tuvieron que traer gente de otras ciudades e inclusive de otros estados para hacer los trabajos de un poco de seguridad, también de manejo del transporte de los Olímpicos. Y recuerdo perfecto que íbamos al estadio. Es muy cómodo, la verdad es muy cómodo irte en el camión usar el transporte olímpico, porque no batallas con la estacionada, te dejan en la puerta, es muy rápido. Que Y eso lo además- tienen normalmente, ¿no? En Sí, los sí. eventos grandes Siempre. tienen, digamos, una calcomanía en las camionetas donde ustedes van y pasan directo hasta la entrada del estadio. Sí, ¿no? pero es más cómodo ir en el transporte. Ok. Y además hacen carriles olímpicos y entonces hay un carril que está libre nada más para los que son vehículos olímpicos. Todos los demás, y Atlanta tiene bastante tráfico, mucho tráfico, pero ahí llegan muy rápido. Pero este cuate que nos tocó una vez que íbamos al estadio a transmitir ahí al que luego se llamó Turner Field, en ese momento era el Estadio Olímpico, y luego se volvió la casa de los Bravos de Atlanta, cuando ya desapareció el estadio del condado de Fulton. Este cuate se ve que no era de Atlanta y se pegó una pérdida, pero una pérdida histórica, de llamar la atención, porque lo que normalmente hubiera sido un recorrido de 15 o 20 minutos fue de más de una hora. Afortunadamente nos habíamos ido temprano, pero más de una hora de recorrido porque el baboso ese se perdió, porque no era de la... Y ya la gente lo increpaba, ¿no? Porque, o sea, habemos algunos que somos tranquilos, pero hay otros que son bravos, ¿no? Y les decían, ¿de dónde eres? ¿Por qué? No sabes a dónde vas. Les estaban presionando ahí feo, pero finalmente llegamos. Una hora se tardó. Pues sí, porque el güey se perdió. Oye, ¿estaban cerca, su hotel estaba cerca de donde fue todo el... No era hotel, eran departamentos. Bueno, los departamentos de todo lo que sucedió? No. De hecho, otra cosa que nos funcionó muy bien para llegar, digamos, a donde dormíamos, a estos departamentos, era el metro. Nosotros nos movíamos en metro. Okay. Y o sea, el transporte público te ayuda muchísimo, ¿no? Y el metro fue pues un arma para nosotros fundamental. El metro estaba prácticamente a la vuelta de donde nos quedábamos. Te subías al metro y te llevaba directamente a la zona olímpica, que la zona olímpica estaba el parque, todavía existe el parque olímpico, que fue donde el atentado, y ahí está el centro de convenciones, y ahí está, pues digamos, el corazón de Atlanta, ¿no? El mero centro de la ciudad. Quitando todo el tema de los atentados, en cuanto a lo deportivo, ¿dónde colocas Atlanta en cuanto a Juegos Olímpicos? Fue un buen evento. Fue un muy buen evento, la verdad, con pues algunos momentos espectaculares cada Juegos Olímpicos quedan marcados por alguna circunstancia, alguna situación, y lamentablemente en el caso de Atlanta no queda pues marcado por un hecho deportivo, ¿no? Sino por un hecho completamente fuera del deporte, como el atentado en el Parque Centenario, pero fueron unos buenos Juegos Olímpicos y además con unos escenarios muy espectaculares, la verdad. Rudolph fue capturado hasta 2003, ya les decía, condenado por sus acciones, cumple ahora una cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y pues sin lugar a dudas Atlanta dejó una marca indeleble, ¿no? En la historia olímpica, en la forma en la que se llevan a cabo y sobre todo en el tema de la seguridad. Sí, la seguridad, ya después de Atlanta, indudablemente, digamos que como que se empezó a perder la inocencia de los Juegos Olímpicos y se convirtió en algo ya, digamos, con cuestiones ya muy marcadas y muy específicas para evitar algún tipo de atentado o alguna situación que se pudiera vivir fuera de las cuestiones deportivas, ¿no? Antoine, muchísimas gracias. Dale, push. Esto fue La Otra Cara de la Moneda. Los esperamos en la siguiente edición. Yo soy Ernesto de Valdés. Que estén muy bien.
El deporte son historias, momentos, hazañas que hay que contar, escuchar y vivir. Ponte cómodo, ya comienza la otra cara de la moneda.